Hay un dicho popular, refranes del saber popular, ¿no? Palabras que tienen un sentido simple como el que vamos a leer hoy. Un dicho popular usado habitualmente en nuestra forma de hablar y sobre todo en el campo, y antes se usaba mucho más, decía, el que se quema con leche, ¿qué pasa? Cuando ve una vaca llora, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿a qué se debe esto? Y un psicólogo hizo todo un análisis de dichos populares, estudiando a ver a qué se refiere, bueno, y haciendo un análisis de la cuestión de lo que pasa en nuestra mente. Y lo que pasa en nuestra mente es que ante un evento doloroso, ¿sí?, al rememorarlo a ese evento doloroso, en una circunstancia similar, parecida, el cerebro ya avisa, naturalmente reacciona, ¿sí? El que se quemó alguna vez con el fuego dice, y esto se aprende, aún los niños tienen esta capacidad en sus neuronas de ir aprendiendo, tienen un reflejo que se llama espejo. Si un niño ve que alguien hace un gesto de dolor cuando toca algo en su cabeza, es un reflejo, ya empieza a entender que ahí hay algo que le puede causar dolor, ¿sí? Es un neuronas espejo o un reflejo espejo, y aprenden sin necesidad de que se les enseñe esto en forma particular. De allí psicólogo analiza y dice, bueno, esto tiene que ver, ¿no?, con ese reflejo en nuestra mente al recordar un hecho doloroso o algo que está relacionado. Por eso dice, cuando se quema con leche, el que ve la vaca llora, ¿no? Si el grado de quemadura fue intenso, doloroso, atravesó la situación de manera grave, inmediatamente algo relacionado dispara en su cerebro una señal de alerta que dice, cuidado con eso. Cuidado con eso, y en un sentido rememora y vuelve a sentir la experiencia. Ahora esto pasa con otras cuestiones de la vida, ¿no es cierto? Que al rememorar nos dicen cuidado con esto, y ahí se genera toda una respuesta en nuestro cuerpo, una respuesta en nuestro cerebro a lo que consideramos peligroso, doloroso o algo que ya atravesamos. Y yo lo reflexioné a esto y lo busqué y estuve ahí leyendo un poco, y decía, porque ha sido un año muy particular el que hemos atravesado, lo decía Mari cuando comenzaba la reunión, ¿no? Y no sé qué sensación tiene usted cuando ve el calendario. No sé si es como la vaca y la leche, ¿no? Si mira el calendario, ve el año 2020 y tiene más ganas de llorar que de alegrarse. Y si mira el del 2021, mira el calendario y su respuesta es, como decíamos al comienzo, de preocupación, de decir realmente el panorama no pinta. Todo el mundo decía que se termina este 2020, basta, no queremos saber, el peor año. Experiencias negativas, dolorosas, traumáticas, situaciones que nunca nos habíamos imaginado podríamos llegar a pasar, que se termine, y se terminó. Y este año, y más o menos vamos encaminados, habrá situaciones diferentes, pero miramos, rememoramos, vemos los tiempos, analizamos las situaciones, decimos, no es el mejor sentimiento, la mejor emoción la que en nuestra mente pueda afianzarse en esta época, ¿no?, pueda despertarse. ¿Y cómo encaramos un nuevo año? ¿Cómo afrontamos un nuevo año con estas cuestiones que nos ha dejado el 2020? ¿Cómo nos levantamos para afrontar los nuevos desafíos que este año traiga sobre nuestra vida, las nuevas situaciones, algunas más sencillas, otras más complicadas, adaptarnos, como decíamos la semana pasada, a una nueva realidad a la cual hay que acostumbrarse y que todavía nos cuesta aceptar? ¿Y cómo afecta eso aún nuestra percepción? Porque hay algo que nos ha dejado a mucha gente el 2020, que no es la mejor motivación para encarar el nuevo año que ha comenzado. Nos ha dejado a todos, a la mayoría de las personas, no sé si a usted en particular, pero hay una tendencia general a que las personas están viviendo este tiempo con una sensación de derrota. Hay una sensación generalizada en las personas de derrota. Eso se transmite en frustración, rebeldía y tristeza, obviamente, porque ha sido traumático transitar
el año que ha pasado. Cada uno con sus diferentes circunstancias, muchas de ellas que son inolvidables por las cuestiones que se han producido en las familias. ¿Y cómo me preparo? Y esa es la cuestión. ¿Cómo salgo adelante de todo esto? ¿Cómo encaro este nuevo año con una mirada diferente? Bueno, de esto Dios nos quiere hablar en esta mañana. Así que vamos a ir a un texto en la Biblia precioso. Yo siempre digo lo mismo, digo, un texto conocido porque yo imagino que usted lo ha escuchado alguna vez y si no lo ha escuchado es una buena oportunidad, pero es una palabra preciosa que se encuentra en el libro de Ezequiel en el capítulo 37, versículo 1 y que en su Biblia va a tener como título en muchas de ellas, el Valle de Huesos Secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 1 al 14, Reina Valera contemporánea, en esa versión voy a leer hoy el texto bíblico. ¿Lo encontró? Ezequiel 37, versículo 1 dice: la mano del Señor vino y se posó sobre mí y el espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos y me puso en medio de ese valle. Luego me hizo dar de vuelta y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos y estaban a flor de tierra. Y el Señor me preguntó: hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios el Señor les dice: huesos, voy a hacer que entre en ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo profeticé tal como se me ordenó y mientras yo profetizaba hubo un ruido y un temblor y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al espíritu, háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé tal como se me ordenó y el Espíritu entró en ellos y cobraron vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, ha muerto nuestra esperanza, hemos sido destruidos por completo. Por eso profetiza y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerles de nuevo a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Entonces pondré mi espíritu en ustedes y volverán a vivir. Sí, yo lo haré reposar en su tierra y así sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra del Señor. Amén. Qué visión extraordinaria la de este hombre, Ezequiel, el profeta. Sí, un profeta que quizás no se lee tanto porque contiene una serie de cuestiones que no solamente podemos recibir la profecía, sino tenemos que estudiar el contexto permanentemente para entender a qué se está refiriendo y en los tiempos que vivía el mensaje que Dios estaba dando a su pueblo. Y la situación en tiempos de Ezequiel no era la mejor. Habían sido llevados cautivos a Babilonia. Hubo varios momentos de cautiverio, ¿sí? No fue inmediato el control de Babilonia sobre el reino de Judá, el reino del sur. El reino de Israel ya había desaparecido ya 100 años antes, el reino de los hermanos del reino de Judá, ¿sí? Ese reino que se había dividido después de Salomón. Y en este reino del sur había gobernado Joacim, un rey que había sido llevado en cautiverio y puesto en cadenas en Babilonia un tiempo, y después había reinado Joaquín, su hijo, solamente 3 meses, y fue llevado cautivo junto a 10,000 personas. Entre esos cautivos estaba Ezequiel. Y después de Joaquín, Sedequías, también es un gobernante que no hace lo bueno delante del Señor, y también llevado finalmente
cautivo. Pero en este caso pasa algo que no había sucedido hasta ese momento. En ese cautiverio último, en tiempo de Sedequías, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, destruye Jerusalén y destruye el templo. Así que el castigo ha llegado, lo que se ha anunciado, y en este momento, en esta profecía que está hablando el Señor a su pueblo, es en medio de esta situación y en esta circunstancia, después de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Por eso Ezequiel tiene una serie de divisiones naturales, si usted lo quiere leer alguna vez, tiene cierta complejidad, pero es palabra de Dios, donde los primeros capítulos hablan antes del cautiverio, donde el Señor dice, esto va a suceder si ustedes no se vuelven a Dios. Y después habla de un juicio sobre las naciones y finalmente empieza a hablar de la restauración, la salvación de Israel a partir del capítulo 34. O sea que esto es parte del llamado que está haciendo Dios a su pueblo en medio de esa situación de derrota completa. Hasta ese momento, aquel pueblo que estaba cautivo, los 10.000 que habían sido llevados y el resto permanecía, decían, todavía tenemos esperanza porque todavía está nuestra ciudad, está Jerusalén, está el templo a nuestro Dios. Todavía podemos retornar un día, todavía hay pueblo, nuestros hermanos que están allí en nuestra ciudad, todavía tenían identidad. Todavía somos la nación de Israel, el pueblo de Dios, el remanente que ha quedado. Todavía tenemos en medio de este cautiverio que vivían Ezequiel con los que estaban con él, esos 10.000 que estaban allí en Babilonia, dice, todavía tenemos esperanza. Pero en ese lugar acontece algo y llegan las noticias, la destrucción. Los últimos habitantes son llevados cautivos. Jerusalén como ciudad no existe más. La derrota es completa. La sensación de este pueblo es, hemos perdido lo que nos daba identidad, lo que nos hacía especiales. El pueblo adquirido por Dios, el pueblo del pacto, el pueblo que anuncia a todas las naciones, a este Dios ya no existe. Somos parte de un imperio que nos ha devorado. Y por tanto, en medio de esta situación, dice, no hay esperanza. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, ha fracasado. ¿Cómo serán benditas todas las naciones, como se le fue dicho a Abraham, el padre de esta nación? ¿Cómo serán benditas en este pueblo si este pueblo ya no existe? Así como desapareció el reino del norte, Israel, ahora Judá ha desaparecido. Y en ese momento de total desesperanza, de una derrota y un fracaso tan rotundo, ellos deciden aún allí no volver a su Dios. No es que en medio de esta desesperación, de esta derrota, se levanta el clamor del pueblo pidiendo la ayuda de su Dios. Es allí en ese momento donde el pueblo se siente tan derrotado, tan fracasado que dice, ni siquiera vale la pena intentarlo. Ya no tiene sentido recurrir a nuestro Dios en medio de esta situación. Ya no hay esperanza. ¿Qué podrá hacer el Señor? El Señor dice para este tiempo, este año que inicia, nos da un consejo a nosotros como lo va a dar a aquel pueblo. Confíen, confíen en su Dios, confíen en Él, sigan creyendo que es posible. Ezequiel mismo todavía cree y está convencido de que Dios puede hacer algo. Confíen en Dios, porque en primer lugar, en Dios hay esperanza. En Dios sigue habiendo esperanza. Y allí leemos esta situación donde el profeta está allí en Babilonia y tiene una visión. La mano del Señor, dice el versículo 1, se posa sobre él y en el espíritu el Señor le lleva hasta un lugar, un valle, ¿sí? Un lugar que representa a ese pueblo que estaba en medio del cautiverio. Y luego de recorrer aquel valle solo ve esta visión lamentable. Una visión de huesos esparcidos en aquel lugar, una multitud de huesos sobre la tierra. Nos da la idea de un ejército derrotado en una batalla, donde los cuerpos no son enterrados, no son
guardados en honores, no son respetados. Huesos que han sido limpiada su carne por las aves y los carroñeros de la tierra, y están allí expuestos al sol hasta secarse, hasta que no hay en ellos ni una pequeña señal de vida. Esto está definitivamente resuelto. Y es allí la pregunta que el Señor le hace al profeta. Mira esta cantidad de huesos, este valle lleno, todos esparcidos, todos separados unos de otros, todos blanqueados por el sol, sin ninguna posibilidad de vida, sin una representación de vida, sin una pequeña parte de carne sobre ellos. ¿Vivirán estos huesos? Lo extraordinario de la respuesta de Ezequiel es que sigue teniendo fe. Señor, tú lo sabes. Y es como decir, Señor, aún acá la última palabra es tuya. Aún en este panorama desastroso que estoy viendo, la última palabra la tenés vos. Todavía creo que es posible. Todavía creo que vos podés hacer lo que humanamente no se puede realizar. Todavía confío y tengo esperanza de que si vos das la palabra y si vos en tu voluntad lo decidís, esto se puede hacer. Esto puede cambiar. Ante esa multitud, Ezequiel dice, yo confío y yo creo todavía en vos. Tú lo sabes, Señor. Yo tengo esperanza en ti. Quizá en nosotros podamos mirar y decir estamos o dejamos atrás un valle así, ¿no? Un valle bastante seco, con poca esperanza y con poca fuerza nos ha dejado para encarar este nuevo año. Aún el ánimo del más creyente decae por las situaciones, porque han partido seres queridos, se han enfermado amigos, hemos pasado situaciones que nunca nos hubiéramos imaginado. Hemos tenido dificultades inesperadas en todos los ámbitos. Desde la educación a la vida cotidiana nos hemos encontrado a veces preocupados más las situaciones propias de cada uno de nosotros, y eso agota, disminuye la capacidad de respuesta. Nuestra mente va procesando todo el dolor, la angustia, la preocupación, y eso va dejando secuelas. Secuelas que nos hacen mirar quizás hacia adelante con una actitud de cierta derrota, de un pesimismo, de una queja, de un malestar que no entendemos bien de dónde viene, donde estamos quizás más irascibles, más enojados, más tristes, y tenemos motivo para estar así, pero las fuerzas han disminuido hasta ese punto y decimos, ¿cómo vamos a hacer? Y Dios nos dice, confían en mí, porque en mí hay esperanza. Todavía hay esperanza, plena esperanza. El mismo mensaje que el profeta va a llevar al pueblo derrotado, fracasado, sin ciudad, sin templo, sin la posibilidad de buscar a su Dios, sin la fuerza para buscarle. Todavía en esa derrota que consideran que ya nada más, ni siquiera Dios puede hacer algo. Así el Señor les dice, hay esperanza. Sigan confiando. Y en segundo lugar, el mensaje que surge de la palabra es, con Dios nunca es demasiado tarde. No es tarde cuando Dios está dentro de nuestra vida y de la ecuación. El resultado es diferente, nunca es tarde. Versículo 4 dice, entonces el Señor me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que Dios, el Señor, les dice, huesos, voy a hacer que entre ustedes el espíritu y ustedes volverán a vivir. Voy a poner tendones en ustedes y volveré a cubrirlos de carne y de piel. Pondré también el espíritu en ustedes y volverán a vivir. Así sabrán que yo soy el Señor. Un envío para el profeta en medio de esa visión, un envío bastante particular. Habla a estos huesos. El profeta ha dicho, yo creo, Señor, que hay esperanza en ti. Entonces ve y habla. Y podría decir, pero está todo seco. No hay vida en esto. ¿Qué posibilidades hay? Pero como todavía cree, va y realiza aquello. Comienza a hablarle a los huesos y decirle, ustedes van a tener vida. A esta multitud sin esperanza,
a esta multitud de fracasados, derrotados, angustiados, sin fuerza, sin vida, hay esperanza, dice el Señor, para ustedes. No es tarde todavía. El Señor está anunciando restauración. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios pueda decirles, voy a hacer esto? Y que el profeta esté hablando a esa multitud de huesos que están allí y diciéndole lo que el Señor está preparando. Quizás nosotros pensamos hay cosas que no van a cambiar, y es cierto, hay cosas, sucesos en nuestra vida que son irreversibles. Hay situaciones que ya pasaron y no pueden cambiarse, pero el Señor dice, aún hay posibilidad, restauración, fortaleza. La ciudad ya fue destruida, pero se puede reconstruir algo nuevo. Se puede levantar otro templo. Todavía hay esperanza, aún en medio de esta derrota. Aún en medio de lo que atravesaste, que quizás no vuelvas a atravesar, no te imaginaste atravesar en tu vida, pero aún hay esperanza porque hay algo nuevo que se puede levantar en Dios. Hay restauración, fuerzas que vienen de Dios y que nos dan la posibilidad de aceptar lo que venga, los nuevos desafíos, lo que traiga este nuevo tiempo. Y entonces dice el versículo 7 y 8, el profeta dice, yo profeticé, hablé de parte de Dios, tal y como se me ordenó. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y un temblor. Y los huesos se juntaron el uno con el otro. Me fijé y vi que ya tenían tendones y que se cubrían de carne y que se iban revistiendo de piel, pero aún no había en ellos espíritu. El primer milagro ocurre. La palabra de Dios, hablada por el profeta, transforma la situación. Comienza a haber un cambio. Ahora hay una esperanza. Ahora la situación tiene otro color. De un valle de huesos secos a un valle lleno de cuerpos sin vida. Todavía es un poco desolador el panorama. Yo a veces pienso, ¿no?, en la multitud que está afuera. Aún la multitud que levanta sus puños con pañuelos verdes y caras pintadas. Y digo, un valle de huesos secos, un valle de gente caminando sin esperanza, sin la luz de Dios. ¿Cuánto necesitan? ¿Sabe que no me produce a mí rechazo particular o un rencor o un malestar? Yo digo, es como mirar ese valle y me hace recordar eso, decir, un montón de gente que sin el Espíritu de Dios no tienen vida. ¿Cómo se puede defender la vida si uno no tiene vida? Esa es la cuestión. ¿Qué necesitan? ¿Revertir la ley? No, necesitan que Dios toque sus vidas. Necesita que el Espíritu sople esa vida. Necesitan encontrarse con el Señor. Una multitud de cuerpos sin vida, sin expectativa, sin esperanza. En rebeldía, luchando contra sí mismo y luchando contra no se sabe quién. Pero Dios tiene amor para ellos. Y Dios tiene esperanza y Dios tiene soplo de vida que transforma. Así una multitud también camina por nuestras calles sin espíritu de vida. ¿Cuánta necesidad? ¿Y cuántas situaciones podemos decir? Dios ha hecho algo, pero todavía falta, sí. Falta ahí la presencia, el soplo. Pero en Dios no es demasiado tarde, porque de este valle desolado de huesos blanqueados por el sol, ahora solo falta un detalle más para que sea totalmente cambiado el panorama. Ahora se ha restaurado, ahora hay una posibilidad diferente. El profeta habló lo que el Señor le dijo que hablara y mientras él proclamaba este mensaje, la palabra de Dios obraba, porque la palabra de Dios obra, el Espíritu de Dios ya estaba obrando en esa palabra y se produce el milagro ante los ojos del profeta. Escucha el ruido, los huesos que se unen, los tendones se restauran, aparece la carne y la piel. No había nada, ahora hay esperanza, ahora se da cuenta el profeta que no es demasiado tarde, ni aún para este pueblo en el cautiverio, no es tarde. Ni aún para este pueblo que ha perdido su ciudad, su identidad, su templo, todavía hay esperanza para ellos. Confía en Dios, en este año hay esperanza. Y con Dios nunca es demasiado tarde, porque Dios también nos prepara para los tiempos de nuevos desafíos.
Dice el versículo 9 y el 10. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, profetiza al Espíritu y háblale y dile que así ha dicho Dios el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos muertos para que cobren vida. Yo profeticé, hablé de parte de Dios al Espíritu, tal como y se me ordenó. Y el Espíritu entró en ellos y cobraban vida y se pusieron de pie. Eran un ejército bastante numeroso. Ahora el Señor le dice: habla al Espíritu, que venga, sople en ellos vida, traiga vida sobre estos cuerpos que están aquí. Y ya la primera acción tiene un simbolismo profundo. Eran unos huesos secos, ahora son cuerpos desparramados allí. Pero ahora con el Espíritu soplando en ellos están de pie. Están de pie, ya no hay señal de derrota. La señal de derrota era aquello donde estaban esparcidos, tirados, sin fuerza, sin posibilidad de defensa o de resistencia. Ahora se ponen en pie. Y qué bueno cuando nosotros decimos: me puse en pie también porque el Señor estaba conmigo. ¿Cuántas veces hemos estado batallando y hemos llegado a caer porque caemos? Y de allí el Señor sopla nuevamente vida en nosotros y decimos: me puse en pie. En Dios, Dios me levantó. Y no solo me puse en pie, sino hay algo más. Dice: ahora hay allí, en aquel valle de desolación, de fracaso, sin posibilidad de defensa, menos de conquista, ahora sí hay un ejército allí. Vi un ejército que estaba en pie. Ahora hay posibilidad de conquista. Ahora hay posibilidad de defensa. Ahora hay posibilidad de recuperar lo perdido. Ahora hay posibilidad de levantar algo nuevo. Porque están en pie y están vivos y preparados para el desafío que viene. ¿Cambió la situación? No, la situación sigue siendo la misma. El templo destruido, Israel en cautiverio, la ciudad de Jerusalén desaparecida, pero el pueblo está de pie. A pesar de todo, están armados y preparados para lo que viene. Que eso es algo que el Señor también espera y puede hacer en nosotros. Versículo 11, entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, todos estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado. Ha muerto nuestra esperanza. Hemos sido destruidos por completo. Así lo pensaban. Ni siquiera volverse a Dios. Y el Señor les da esta señal: ustedes son este valle lleno de huesos. Ahora pueden ponerse en pie si mi Espíritu sopla vida en ustedes. Ahora pueden levantarse por encima de su derrota. Aún hay posibilidad porque no es tarde en Dios. El versículo 12 dice: por eso profetiza y dile que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo mío, voy a abrir los sepulcros de ustedes, voy a levantarlos de sus sepulturas para traerlos de nuevo a la tierra de Israel. Ustedes están como muertos, dice el Señor, pero aún en mí hay poder y hay vida. Y cuando yo abra sus sepulcros y los saque de sus sepulturas, ustedes, pueblos míos, sabrán que yo soy el Señor. Recordarán que yo soy el Señor. Se convencerán de que yo soy el Señor. Tendrán nuevas fuerzas, porque tendrán la fe necesaria para creer en su Dios. Dios habla amorosamente a este pueblo. No escucharon antes, y eso los llevó a ese lugar de fracaso y derrota. Están allí y Dios sigue hablando. Siguen siendo mi pueblo, les dice, sigo siendo su Dios. Y puedo aún ahora restaurar su vida. No se abandonen a la derrota. No se queden en los fracasos. Escuchen la palabra, reciban el Espíritu, confíen en su Dios. Aunque el templo esté destruido, la ciudad de Jerusalén no exista, aún ahora hay posibilidad de restauración. Y un día Jerusalén y el templo serán restaurados. En medio de todo este año de dificultades, tristezas, dolores, fracasos, derrotas, en medio de toda la situación que nos ha dejado como abatidos, con poca esperanza y una visión limitada, con poca capacidad de resistencia o poca tolerancia para enfrentar los nuevos desafíos, el Señor le dice: en mí es posible.
En mí son posibles las nuevas fuerzas. En mí son posibles esperanzas para tu vida. No es demasiado tarde. No está todo perdido. Aún hay desafíos que van a venir para tu vida y que es posible conquistar aquellos desafíos por medio de mi presencia en tu vida. En este año el Señor dice, confía en mí, yo soy tu Dios. En mí todavía hay esperanza, siempre hay esperanza en tu Dios. Recuerda que no es demasiado tarde y deja que Dios te fortalezca y prepare por su Espíritu para los desafíos que este año traiga. No mires el calendario 2020 para seguir lamentándote porque ese calendario ya pasó, no volverá. No mires el calendario 2021 con temor, sino mira hacia adelante con expectativa, porque en Dios es posible confiar. Que su Espíritu llene tu vida, te restaure, renueve tu fortaleza, levante tu ánimo, te dé expectativa, te dé consolación en lo que necesitas consuelo. Y confianza, plenitud de fe, porque en Dios es posible. ¿Cómo encaramos este año? ¿Todavía llorando y recordando lo que nos ha atravesado? ¿O con confianza en Dios? Dios dice, confía, levántate, anímate, avanza, porque yo sigo siendo tu Dios, en quien hay esperanza y el poder manifiesto para hacer este tiempo diferente en tu vida. Confía en Dios. Vamos a orar. Que pueda cerrar sus ojos un momento allí y cerrar esta página de este año que ha pasado. Decirle, Señor, en esta hora, mirando, Señor, este año que ha quedado atrás, Señor, solo nos queda decir que tu presencia fue la que nos sostuvo en medio de tantas situaciones, que ha sido tu presencia, que ha sido tu palabra, que ha sido tu compañía, la que en medio de tantos tiempos difíciles, Señor, donde perdíamos a veces la expectativa, donde perdíamos las fuerzas, Señor, ha sido tu presencia la que nos sostuvo. Y aún en medio de las situaciones más complicadas, obraste, Señor, para bien en nuestra vida. Y aún en las situaciones dolorosas, tu mano estuvo allí con nosotros. Nos sostuvo, nos dio consuelo, trajo paz a nuestra vida. Y aún en los problemas complicados que enfrentamos, Señor, tú estuviste allí, batallando por nosotros. Por eso, Señor, al comenzar este tiempo, donde todavía quizás los temores, las tristezas, el ánimo caído, Señor, de esta experiencia que ha sido atravesar este año que ha pasado, al mirar este nuevo tiempo, Señor, te pedimos una vez más que tu presencia esté con nosotros, Señor. Que nos des la confianza en ti, Señor. Que aumentes nuestra fe. Que podamos confiar en ti plenamente, sabiendo que vas a estar con nosotros, Señor. Que en ti haya esperanza. Que este no será quizá un año con complicaciones, pero vos vas a estar a nuestro lado. Que los tiempos que vengan, Señor, y las dificultades que atravesemos, Señor, en ti nunca será demasiado tarde para buscarte, para pedirte que intervengas, que cambies nuestra situación, que nos saques de la dificultad. Señor, y aún confiando que en ti tenemos la fuerza, se manifiesta tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo en nuestra vida nos da, Señor, la capacidad de enfrentar los nuevos desafíos, de ir por más en ti, de conquistar aquello que aún anhela nuestro corazón en tu nombre. Señor, que tu presencia en esta hora traiga convicción, seguridad, fortaleza para afrontar y enfrentar los tiempos que vengan. Con gozo aún, Señor, que provenga de ti. Con confianza porque tú vas a estar con nosotros. Con fe, Señor, y esperanza porque somos tus hijos, somos tu pueblo, somos parte de tu familia. Somos los hijos de Dios que anunciamos las virtudes de aquel que nos llamaste, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Que podamos hacerlo en tu nombre y para tu gloria.
llevar, Señor, allí donde no hay vida, el Espíritu que da vida. Donde hay condenación, llevar la salvación, las buenas nuevas en Jesucristo. A aquellos que están equivocados, que están extraviados, perdidos en su pensamiento humano, que podamos llevar el pensamiento de Dios, que transforma, que cambia, que sana, que restaura, que levanta, que convence de pecado y que trae salvación y vida eterna. Que podamos dar este mensaje más que nunca en este tiempo. Que este mensaje nos anime, nos aliente, y el compartirlo también sea parte fundamental, esencial de nuestro día a día. Compartir la palabra, compartir la gloria de tu nombre, llevar tus buenas nuevas de salvación. Te alabamos, Señor, y bendecimos y te damos gracias por estar con nosotros, y porque confiando en ti podemos mirar hacia este nuevo año con esperanza y expectativa por lo que ha de venir. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor le bendiga.